Vamos a comenzar. Es bueno poder estar un domingo más acá y poder estudiar su palabra, poder cantarle. Yo no sé a quién de ustedes le gusta cantar. A todos, yo creo que a todos, ¿no? La pregunta no es si canta bonito o canta feo, ¿no? Pero a quién le gusta cantar, ¿no? A todos nos gusta poder cantarle, y más cuando entendemos lo que cantamos, ¿no? Entonces, en esta mañana a mí me gustaría poder compartir un pasaje con ustedes. El tema en esta mañana tiene que ver con el servicio, ¿no? Y yo pensando en esto, siempre que vas a instituto, bueno, cuando fui mi primer año a trabajar en el equipo para campamento, estuve dos meses ahí trabajando en el equipo y yo dije, bueno, que me manden y que me ayuden, no sé, con los juegos, a ponerme en algún lugar. Y el primer lugar que me mandaron fue a limpiar baños, y el primer día que llegué, alguien tapó el baño. ¿Y quién lo tuvo que destapar? Yo. Entonces yo esperaba otro lugar, decía, bueno, otro lugar donde haya más gente y poder estar más involucrado, pero bueno, me mandaron ahí al baño. Y esta mañana lo que vamos a ver es un poco en cuanto a eso, ¿no? El servicio, y vamos a meternos en un pasaje que nos va a dejar de alguna forma un ejemplo grande en cuanto a esto, ¿no? Uno busca quizá el ejemplo en cuanto al servicio, y qué mejor persona que el Señor Jesucristo, ¿no? De poder buscar ese servicio que Él tuvo para con nosotros. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. El título de esta predicación se llama Llamados a ser siervos. Creo que cada uno de los que hoy estamos acá en esta mañana tenemos un llamado a eso, ¿no? A ser siervos de Él, a servirle, y de alguna forma la iglesia es un lugar de oportunidades para eso, ¿no? Para el servicio. Entonces vamos a orar, dejar este tiempo en las manos de Dios y poder introducirnos en este estudio, en esta mañana, y esperando que Dios hable en nuestras vidas. A veces quizá el que está al frente no está tan bonito, pero bueno, necesitamos dejar que Dios sea quien hable, ¿no? Abrimos la Biblia, y alguien decía una vez que cuando la Biblia se abre, nosotros no podemos salir de la misma manera, ¿no? Tenemos que salir siempre con una decisión que puede ser positiva, negativa, o de alguna forma con un beneficio quizá para tu vida, en un cambio o lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces vamos a orar y dejar este tiempo en la mano de Dios. Amado Dios, te damos tantas gracias porque eres bueno con nosotros, porque tú, Señor, nos permite, Señor, tener este lugar, porque tú de alguna forma nos trajiste, Señor Dios, y tenemos hoy tu palabra, Señor Dios, que a través de ella tú nos hablas, y podamos, Señor Dios, escuchar tu voz a través de ella, Señor. Bendice este tiempo, Señor Dios, a cada uno de los que hoy estamos en esta mañana, en este lugar, Señor Dios, para que tú seas quien hables, y de alguna forma, Señor, nosotros poder llevar tu palabra, Señor, a la práctica en la vida diaria, Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, y el pasaje para hoy vamos a ir al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, vamos a ir al capítulo 10 de Marcos, y ahí vamos a... El pasaje de hoy es del versículo 35 al 40, pero yo quiero regresarme un poquito más al 32 y 34, ya que siempre que estudias algo, nosotros necesitamos entender y meternos quizá en el trasfondo de esto, ¿no? Porque nosotros empezamos a leer el pasaje y bueno, nos damos idea de lo que dice, pero a veces es necesario entender un poco, ¿no? Y antes de comenzar con esto, también en estas semanas empezamos con una materia estudiada del método de estudio bíblico, ¿no? Y una de las cosas que veía en eso es que muchas veces cuando uno toma o estudia la Escritura, lo primero que hace es esto: venir a mi contexto, lo que yo estoy viviendo, y de alguna forma tomar lo que yo estoy viviendo y tomar la Escritura y llevarlo hacia lo que yo vivo, ¿no? ¿Te pasa o no te pasa? Que casi la mayoría de las veces tomamos un pasaje y decimos, bueno, Dios me está hablando a través de esto porque estoy viviendo algo parecido, ¿no? Bueno, quiero sacarte un poquito esa idea de la cabeza, ¿no? Sacarte un poquito, ¿por qué? Nosotros necesitamos de alguna forma trasladarnos hacia el pasado y sacar nuestro contexto en el que vivimos y meternos en el contexto del que transmite de alguna forma lo que está escribiendo, ¿no? El autor va a escribir
y va a escribir en un contexto diferente al nuestro, diferente en todos los aspectos. Porque uno dice, no, pero es casi parecido, sí, casi parecido. Pero necesitamos entender la situación. Cuando uno estudia Marcos y ves en esta parte, en este capítulo en sí, vas a darte cuenta de todo un contexto, un camino. Vamos a imaginarnos y vamos a utilizar nuestra imaginación antes de leer la Escritura, ¿no? Un camino, una multitud, los discípulos, el Señor Jesucristo al frente, saliendo de alguna forma con dirección, con un rumbo, ¿no? ¿Directo hacia dónde? Hacia Jerusalén. Acá más adelante vamos a ver un poco en cuanto a esto. Y él tenía un objetivo, ¿no? Jerusalén. Y el objetivo tenía que ver con sufrimiento. Los discípulos iban tras ellos con temores, con muchas cosas, porque sabían que esperaban bastantes cosas en Jerusalén. Estaban los sacerdotes, escribas, había gente que acusaba y buscaba a Jesús, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, nosotros necesitamos meternos en este contexto, pero de alguna forma quiero que vayamos primeramente al capítulo 10, versículo 32. Y ahí vamos a comenzar, porque nosotros, aunque tenemos el tema que tiene que ver con el servicio, y luego el título tiene que ver con el hecho de ser llamados a ser siervos, necesitamos entender esta parte. En el capítulo 10, versículo 32 dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Era lo que le decía recién. Quiero que vayan viendo el cuadro, ¿no? Que vayan prestando atención al cuadro. Iban camino a Jerusalén y Jesús iba adelante. Ellos estaban asombrados y le guiaban con miedo, le seguían con miedo, dice. Entonces, volviendo a tomar a los... dice ahí, y les guiaban con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Versículo 33 dice: aquí subimos a Jerusalén, vamos derecho a un objetivo, como le decía recién. Estaban en el camino yendo hacia Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. El versículo 34 dice: y le encarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos esto, entender el contexto, ¿no? El rumbo era Jerusalén. Ahora, es interesante que cuando vamos viendo esto, nos damos cuenta que ya este era el tercer anuncio del Señor Jesucristo de lo que iba a acontecerle a Él. ¿Qué era lo que le acontecía en Jerusalén? La muerte. Él iba derecho no solamente a la muerte, sino también a ser burlado, a ser escupido, a lo que estábamos haciendo en la mañana, ¿no? Estábamos recordando el sacrificio de Cristo. Era lo que estaba haciendo. Y viene el Señor Jesucristo con toda la multitud, y el pasaje dice que aparta a los discípulos, los pone a un lado y les dice, versículo 32, no, dice, el versículo 33, perdón, dice: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y va a decir, no solamente va a ser esto, otro, sino que también morirá y resucitará. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Camino, discípulo, multitud, igual de alguna forma un objetivo claro, ¿no? Sabiendo todo esto, este era el contexto. Ayer estábamos en la reunión de matrimonio, y el tema era la comunicación, ¿no? La comunicación efectiva. Y a veces la comunicación, usamos un juego, el juego tenía que ver con una palabra que alguien leía y tenía que solamente leerlo una vez, comunicarlo al otro, y así el último tenía que escribir lo que entendió. Al final escribieron lo que quisieron, nada que ver con la frase. Pero bueno, esto tiene que ver quizá no tanto con esa comunicación, porque el Señor Jesucristo, si ves este pasaje, vas a darte cuenta que el Señor Jesucristo no fue algo que no se entendía, ¿no? Él estaba diciendo, vamos a Jerusalén, vamos a ir ahí, voy a ser entregado, va a pasar esto, es bien específico. Voy a morir, resucitar, es específico, pero te pasó esto, que vinieron y te dijeron tal cosa, ¿no? Pero tú te quedaste con la idea que a ti te interesaba nada más, no con todo el cuadro completo. Es decir, yo tengo mi trabajo, ¿no? Y en el trabajo me dicen, ¿sabes qué? Vas a subir de puesto, ¿no? Y vas a tener un aumento, pero necesitas hacer esto, esto otro. ¿Yo con qué idea me quedé? El aumento, claro.
Entonces, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo empezamos? Pero no me quedé con la parte de la responsabilidad que tenía, no, solamente tomé lo que a mí realmente me importaba. ¿Por qué le digo esto? Este pasaje nosotros cuando lo estudiamos, por eso me voy al versículo 32, porque de alguna manera necesitamos entender esta parte. El Señor Jesucristo estaba dando un anuncio, pero ellos estaban en su mente y en su corazón con una idea, y esa idea no se la sacaban de su cabeza a pesar de la parte que el Señor quería enseñarle. El Señor Jesucristo estaba enseñándole a sus discípulos y ellos no prestaron atención a la enseñanza, simplemente se quedaron ¿con qué? Con la parte que le interesaba a ellos. Entonces, quiero que nos metamos un poco en este pasaje. Iban, dice el versículo 32, iba por el camino subiendo a Jerusalén. Esta expresión que utiliza acá, el hecho de subir, tiene que ver porque yendo a Jerusalén desde Israel, de los puntos que vayas, del lugar que vayas, eran casi 777 sobre el nivel del mar, o sea que iba en subida. Entonces, por eso se utilizaba mucho esa expresión. Si ibas a Jerusalén, subíamos hacia Jerusalén porque tomaba una montañita, ¿no? Entonces, eso también tenerlo en cuenta. El versículo 32 al 34, vas a darte cuenta que es la tercera, de alguna forma. Quiero que me ayuden buscando el capítulo 8, versículo 31, y otro que busque el capítulo 9, versículo 31 también. Recién les decía que en Marcos se hace 3 anuncios de lo que va a ser la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, fíjate, ¿qué dice Marcos 8:31? ¿Quién lo tiene? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ajá, ahora 9:31. Estaban a sus discípulos y les decían: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ok, y fíjate, cuando menciona en el 34 su muerte y resurrección, se considera que es la explicación más clara de lo que iba a padecer el Señor Jesucristo. Aun cuando ya era la tercera y última de alguna forma que iba a mencionar, era la explicación más clara, no solamente más clara, perdón. No solamente eso, sino que también iba a mostrar de alguna forma la humillación que él iba a vivir. Si alguien me busca también Marcos 15, del 17 al 20, y alguien que me busque Marcos 15:15. Y que le dé lectura, el que lo tenga, le quiera dar lectura. 15:17, el 20 y 15:15. El que lo tenga, no tenga miedo, ¿eh? Se le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida en espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. Le golpeaban en su cabeza con una caña, le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron de púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Ajá, y 15:15, ¿sí? Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les aceptó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Ok, fíjate, de alguna forma era lo que decíamos, la humillación, todo lo que iba a vivir el Señor Jesucristo, y era lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, ¿no? Los aparta hacia un lado y le dice, bueno, esto va a acontecer, ¿no? Esto va a pasar. O sea, de alguna forma la explicación está tan clara que hasta un niño la entiende, ¿no? Vamos acá y la instrucción es clara. Pero este incidente de alguna forma lleva a mostrar el fracaso de los discípulos, entendiendo de alguna forma que estaban dejando de lado la enseñanza para preocuparse por otras cosas y de alguna forma ignoraban la instrucción que el Señor Jesucristo le estaba dando. ¿Por qué? Nosotros nos vamos a meter quizá un poco ahora en el pasaje que nos toca también, y te vas a dar cuenta por qué el fracaso de los discípulos. Nosotros estamos viendo el tema, tiene que ver con el hecho del servicio, ¿no?
también tienen que ver con el hecho de ser llamados a ser siervo, pero dentro de esto nosotros vamos a ir viendo algunas cuestiones que habían pasado y que te vas a dar cuenta de esto. El Señor Jesucristo, cada vez que estaba con sus discípulos, en cada punto, en cada parte, había una enseñanza. Había una enseñanza. Él quería enseñarles algo. Y en cada parte ellos tenían que estar atentos. En este punto ellos no estaban atentos. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Miren, en este punto los discípulos mantenían la idea de que el reino, porque acuérdense que cuando Marco está hablando, va a venir hablando mucho en cuanto al reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, Juan va a decir eso también, y va a hablar en cuanto al reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Vas a ver mencionado muchas veces el reino de Dios, pero ellos estaban casados con esta idea del reino. Tan casados, no sé si escuchaste un dicho que dice que a veces uno no puede ver más allá de sus narices, ¿no? ¿Por qué? Porque se casó tanto con una idea que no te deja ver más allá. Esto es lo que le pasó a los discípulos. ¿Por qué? Ellos tenían tanto metido el reino en su cabeza que pensaban de alguna forma que el reino era algo que iba a ser visible, que iba a ser pronto, que iba a ser terrenal. Ellos estaban pensando que Jesucristo iba a Jerusalén y de alguna forma Él iba a ser el rey. Entonces, ¿en qué estaban pensando? Posición. Estaban pensando en una posición. Nosotros somos los escogidos, estamos acá con el Señor, Él nos enseña, y estaban pensando en una posición. Entonces, y se ocuparon más en eso que en la enseñanza. Si uno se va a Mateo capítulo 18, vamos a ir a Mateo capítulo 18. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo... Fíjate lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque estaba la idea esta del reino, ¿no? El reino de Dios, Jesucristo viene a reinar. Y entonces en el versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Ahora, quiero darte la idea de esto. La idea de ellos era, estaban pensando y en su mente estaban diciendo: ¿quién de todos los que estamos acá van a ocupar los lugares privilegiados? Eso era lo que estaban diciendo. ¿Quiénes son los que van a ocupar el lugar privilegiado? Estaban pensando en el reino, pero no estaban pensando en que Él iba a reinar, que el Señor Jesucristo ahora sí iba a ser un reino perfecto, sino que estaban pensando en qué, cuál iba a ser mi posición. ¿No te pasó eso? A veces también pasa en la iglesia, ¿no? Llego a la iglesia y quizá lo que pienso es la posición, ¿no?, en la que me voy a encontrar. ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo llegar a dar o ser? Y era lo que estaba pasando con los discípulos. El Señor le quería dar un mensaje, dándole el último anuncio a los discípulos, diciéndole: voy a morir, pero voy a resucitar, mostrándole algo maravilloso. Le iba a dar el mensaje de la salvación para todos nosotros, pero ellos estaban pensando en esa parte. ¿Quién es el mayor? Ahora, se nos vienen dos personajes, ¿no? Viene Jacobo y Juan, ¿no? Eran hermanos, eran hijos de Zebedeo, un padre rico de Galilea. Ahora, dentro de Jacobo y Juan, se dice que hay un círculo que se podría decir, este círculo es el círculo de confianza, ¿no? Ese círculo de confianza dentro de los discípulos estaba Juan, Jacobo y Pedro. Siempre vas a ver a Juan, Jacobo y Pedro, aun cuando fue la transfiguración, cuando fue en el monte también, vas a ver siempre ese círculo. Ahora, cuando te pones a estudiar un poquito, algunos comentarios dicen que la mamá de Juan y Jacobo era hermana de María. Esos son comentarios y de alguna forma quizá podríamos llevar a especulaciones, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho de los comentarios, cuando estudias este pasaje, llegan a decir que el interés que había tenía que ver con algo como un cuadro familiar, ¿no? Es decir, soy tu pariente, entonces dame una posición, hay una mordida, ¿no? Hola tía, ¿cómo estás? Acá, ya sabes, cuando esté tu reino, acá estamos, somos parientes, ¿no? Es como, era lo que estaban tratando de hacer. Juan, Jacobo eran parientes, y cuando uno se va a la Escritura, vamos a
acá no lo tengo, más adelante, ok. Fíjate, cuando nosotros nos vamos a Marcos, vamos a ir al capítulo 10 y vamos a entrar un poco en el pasaje de hoy. En el versículo 35, en adelante vamos a ver lo que dice. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Esta expresión también se utilizó más adelante. ¿Se acuerdan cuando van en el camino y empieza? Esta historia es conocida, ¿no? Dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién era? El ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? También ahí en el versículo 51 dice: respondiendo Jesús, después de que él está pidiendo, va a decir lo mismo, va a utilizar esa frase y dice, y le dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: recobrar la vista. Acá también utiliza esa expresión y utiliza esa pregunta, dice: ¿qué quiere que haga? Entonces los discípulos en el versículo 37 dice: ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandezas sobre ellos potestad. Sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjate, cuando uno ve esta parte, uno se pregunta qué fue lo que entendieron ellos, ¿no? El Señor Jesucristo viene y hace todo este cuadro, y estos discípulos hacen esta petición, pero quizá la pregunta es qué es lo que ellos entendieron, porque lo que tenían en mente era otra cosa. El Señor Jesucristo les iba a decir: no saben lo que piden, pero ellos tenían su mente todavía centrada en qué cosa, en el reino, no pensaban lo que Él iba a hacer. Ellos tenían su mente en el reino. Por eso yo quiero que juntos nosotros en esta mañana podamos de alguna forma ver las reacciones de los discípulos, pero también ver ese llamado que el Señor Jesucristo hacía hacia los discípulos, la reacción que tienen al Señor Jesucristo anunciar su muerte, el decirle cuál es el objetivo, el de ir a Jerusalén, y vas a ver la reacción, ¿no? Y quizá tiene que ver mucho para los que estuvieron en la reunión de matrimonio, tiene que ver mucho con el video que vimos ayer, ¿no? Parecía el teléfono del Chavo, ¿no? Ahí todo entendiendo cualquier cosa. Y acá era algo parecido, todo entendiendo lo que ellos querían. ¿Por qué? Vamos a ir a la primera reacción, y la primera reacción tiene que ver con Jacobo y Juan, ¿no? La reacción de Jacobo y Juan. Quiero que busquemos Mateo capítulo 20, versículo 20 también. Y fíjate que la reacción tenía que ver con sacar provecho. En el versículo 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Ahora, cuando utiliza esa palabra diciendo queremos que nos haga lo que pedimos, es decir, persuadirlo. Es decir, que lo que estaban haciendo Jacobo y Juan era persuadir al Señor Jesucristo diciéndole, ¿se acuerdan lo que le decía? El hecho de tener ese vínculo familiar, es decir, bueno, pues somos primos, ¿no? Somos primos, pues queremos pedirte algo y decirte, o sea, de alguna forma necesitamos que tú nos consideres porque ahí estamos. Pero ¿qué dice ahí en Mateo capítulo 20, versículo 20? Versículo 20, igual.
Ok, este es el mismo relato. Más adelante vas a ver, es el mismo relato. Acuérdense que los evangelios hay un mismo relato, pero visto de cómo, diferentes perspectivas, ¿no? Entonces acá vas a ver el relato de otra perspectiva, pero diciendo que la mamá de Juan y de Jacobo se acerca al Señor Jesucristo y que le dice: ya sabes, mi hijo, acá se viene el reino y ya sabes, espero que consideres a mis hijos. Y lo que estaban haciendo era persuadir. Y acá lo que vas a ver es que querían sacar un provecho para algo terrenal. Ellos veían el reino y veían el reino como ¿qué? Como algo inmediato, algo que iba a pasar. Ellos creían que de alguna forma iban a llegar a Jerusalén y que el Señor Jesucristo iba a reinar. Entonces estaban pensando en esa parte. Vamos a tener una posición. Ahora sí ya se nos hizo. Ya ahora estamos acomodados para todo el viaje, diríamos en Argentina. Acomodados para todo el viaje. Entonces, ellos estaban de alguna forma con eso en su mente. Entonces, la primera reacción tenía que ver con eso, el hecho de estar pensando en sí mismo, y tenía que ver con una ambición egoísta. Tenía que ver con una ambición egoísta, porque estaban pensando en ello. Y no estaban pensando en el sufrimiento del Señor Jesucristo. No estaban pensando en todo lo que Él estaba diciendo. Voy a padecer, voy a ser entregado, voy a ser escupido. Ellos estaban diciendo: qué bueno, pues vamos a tener una posición, ¿no? Vamos a tener una posición. Entonces, fíjate, sacar provecho de esta posición en la que se encontraba. Y fíjate que más adelante va a decir el versículo, te queremos hacer una petición, el versículo 36, y Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? El versículo 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos. Esta palabra en el original tiene que ver con sobreponer, con el hecho de un lugar de mayor honra, tiene que ver con algo, con una posición. Y él no era que yo me siento en el trono y ahí está sentado, sino tiene que ver con un lugar de honra, Entonces, tiene que ver, dice ahí también, en tu gloria, que tiene que ver con ese reino, y la confusión fue ahí, ¿no? Fue ahí, ¿por qué? Ellos tenían esa idea, que el reino iba a ser ahora, Yo por eso les decía al principio que cuando uno escucha algo, y a veces escucha lo que quiere escuchar nada más, y se casa con una idea de lo que quiere escuchar, ya no te permite aprender más. Porque te quedaste con esa idea y no deja. El Señor Jesucristo quería enseñarle una lección, pero ellos se centraron en su idea y se cerraron hacia la enseñanza. Y eso también puede pasar en nuestra vida, cerrarnos a la enseñanza por escuchar algo que nosotros queríamos escuchar nada más. Dios quiere decirte más allá, y es interesante porque el Señor Jesucristo quería revelarle algo más allá de lo que ellos podían entender. Quería revelarle el mensaje de salvación a los discípulos, diciéndole: no solamente voy y sufro, no solamente soy entregado, sino también concluye diciendo que resucitaré. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Voy a resucitar. Y ellos tendrían que estar de alguna forma gozosos por lo que iba a pasar, pero no estaban pensando tanto en la posición, que la reacción de acá de Juan y Jacobo era una ambición egoísta. Entonces, tú continúas. Fíjate que dice ahí el 37, ellos le dijeron: concédenos el hecho de sentarnos a tu derecha, a tu izquierda. El versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. No tenían ni idea de lo que estaban pidiendo. Ni siquiera se imaginaban que lo que él estaba hablando, el reino que estaba hablando, tenía que ver con algo eterno. Y no tenía que ver con algo terrenal y que durara cierto tiempo. Pero fíjate, luego va a decir: podés beber del vaso, y va a hablar del vaso y del bautismo. Cuando tú hablas del vaso y del bautismo, el Señor Jesucristo habla del vaso y del bautismo, va a hablar sobre algo que tenía que ver. Quiero que vayan a Hechos capítulo 12, versículo 12, el que lo tenga, que lo lea. Cuando el Señor Jesucristo habla sobre el vaso y habla sobre el bautismo, es decir, ellos iban a padecer de alguna forma en un futuro.
tiene que ver con compartir lo mismo sufrimiento que el Señor Jesucristo había llevado. Era lo que el Señor Jesucristo les decía: en realidad van a compartirlo, ustedes van a padecer, en un futuro van a padecer, van a sufrir persecución, en realidad lo van a hacer. Y por eso Hechos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? El que lo tenga. 12:2. Y mandó espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, ahí vas a ver un ejemplo de la muerte de Juan, ¿no? Y fue muerto a espada. Porque era lo que le decía, el Señor Jesucristo le decía: ok, no saben lo que piden, pero a la verdad sí, vas a participar, vas a ser parte de este bautismo y de esta copa, porque vas a ser parte del sufrimiento, vas a ser parte de la persecución. Más adelante nosotros sabemos qué pasó con cada uno de los discípulos, ¿no? Cómo fueron perseguidos, cómo fueron algunos apedreados. Y era lo que el Señor Jesucristo, la verdad, vas a padecerlo, ¿no? Vas a vivir esa parte. Fíjate, entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo fui bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Claro, vas a padecer. Es decir, nosotros estamos padeciendo de alguna forma todo esto. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso va a decir, pero quiero que nos vayamos un poquito al versículo 40. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Y quizá cuando vos ves esta parte, no es mío darlo, quizá uno dice: Dios es Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo tenía el poder para dárselo. Él podía decir: está bien, Juan, siéntate, y Jacobo, siéntate acá, porque él podía decidirlo. Pero le va a decir: no es mío darlo. Y va a decir: esto está preparado para quien lo merece. Porque él no se lo podía dar, porque dentro de esta petición había una petición ambiciosa y orgullosa, pensando en ellos, no pensando en los padecimientos del Señor Jesucristo, solamente pensaban en ellos. Ahora, nosotros volvemos al cuadro anterior, ¿no? El camino, el objetivo, el mensaje. El mensaje tenía que ver con ese objetivo: llegar a Jerusalén, entrega, muerte, resurrección. Pero dentro de la reacción del discípulo de Juan y Jacobo era ¿qué? Una ambición egoísta. Y esto nos lleva de alguna forma quizá a la segunda, ¿no? La segunda reacción tiene que ver en el versículo 41, dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. Comenzaron a enojarse. Quizá uno empieza a leer la Escritura y va viendo este cuadro y va diciendo: ahora sí los que quedaron pues son más espirituales, ¿no? Diciendo: ¿estos qué le pasa, no? El Señor Jesucristo está anunciando su muerte y ellos están pensando en una posición. Pero fíjate, los 10 comenzaron, dice, a enojarse. Esta palabra enojo es indignación. Tenía que ver con una indignación, no fue una indignación correcta. ¿Por qué no fue una indignación correcta? Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34. El que lo tenga y lo quiera leer. La segunda reacción fue enojo, dice indignación. ¿Pero qué dice ahí Marcos 9, 33 y 34? Llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora fíjate, iban en el camino, iban caminando, y el Señor Jesucristo les dice: ¿qué pasó? Dice: ¿por qué discuten? ¿Qué discutían? Y ellos decían que iban diciendo a ver quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Ahora te das cuenta que todos estaban contaminados con la misma idea. A veces uno piensa y dice: no, pues acá está hablando sobre la crucifixión y el mensaje que le estaba dando, pero ellos tenían en su mente que todos los discípulos tenían la misma idea. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál iba a ser su posición en el reino? Fíjate que todos tenían la ambición egoísta de pensar cuál iba a ser su posición en el reino. Y ellos también tenían esa ambición. No solamente estaban enojados y dijeron: estos ganaron ventaja, sí son de su familia, ya vinieron y hablaron, pero nosotros nos quedamos atrás. Estaban indignados porque ellos querían ser los primeros de decir: Señor, nos das una posición en el reino, vamos a tener un lugarcito.
Y te das cuenta que todo el cuadro de lo que viene hablando se va desviando en un tema diferente a lo que él quería enseñarle a los discípulos. Se va desviando porque el Señor Jesucristo quería mostrarle algo fabuloso que tenía que ver con la eternidad, que tenía que ver con su muerte y resurrección, pero ellos estaban pensando en esto eternal, algo momentáneo, algo que podían tener y quizá estar sentado en un lugar privilegiado de honra y que gente venga y les dé y esté y los vean. Quizás hacemos un paréntesis acá y nosotros podemos pensar en cuanto a la iglesia, el ministerio, ¿no? Y te pones a pensar en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué lugares quieres ocupar acá? En tu iglesia, en mi iglesia, los lugares privilegiados, los de honra, y quizás estoy pensando más en el hecho de lo que puedo hacer y el lugar en el que puedo estar. Un día puedo estar acá enseñando, ¿no? Pero quizás pueda ser una reacción egoísta, ambiciosa, con un mal objetivo, ¿no? Entonces, fíjate, acá también dice que estaban enojados, ellos también tenían esa ambición egoísta, pensaban en sí mismos. Lucas, capítulo 22, versículo 24, también va a mencionar esta parte de la disputa que tenían. Si alguien lo puede leer, Lucas 22, 24. Y continúan, en su mente estaba metida esta parte del reino y su posición, la posición, no lo sacaba de ahí. ¿Ves cuando tienes una idea en tu cabeza? Cuando me dicen a mí que me van a dar un aumento en mi trabajo, estoy pensando más en el aumento que en lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? No sé si puedo hacer una pregunta. En el versículo 32 comenta no nada más que el pensamiento que tenían, sino el sentimiento que sentían. Dice, y le seguían con miedo a lo que está usted basándose también en el pasado. Yo tengo miedo de algún ascenso, pero yo quiero el aumento, pero dejo de pensar en el miedo. O sea, no importa que tenga miedo, lo voy a seguir haciendo porque va a tener una recompensa. Y aún así es más miserable como ser humano, porque no lo estoy haciendo por convicción, lo estoy haciendo por miedo. O sea, ahí dice que lo seguían con miedo, o sea, ni siquiera estaban convencidos de lo que estaba sucediendo, ni siquiera sabían de lo que él les estaba hablando. Ajá, había mucha mezcla de emoción en el tiempo, porque acuérdense, cuando comenzamos dijimos, podríamos dividir en no tres grupos, pero sí en tres clases de personas, ¿no? La multitud, discípulos y el Señor Jesucristo. Ahora, cuando comienza el versículo 32 dice que Él iba adelante. Y cuando ves en el original esa palabra que Él iba adelante, tenía que ver, Él iba adelante dándole la seguridad de lo que iba haciendo. O sea, está el miedo de lo que iba a pasar en Jerusalén, pero de alguna forma le estaba dando la seguridad de lo que Él estaba haciendo, era la voluntad de Dios. Ahora, los que estaban al lado, el otro grupo, los discípulos, nada de esto lo captaban. ¿Por qué? ¿Por qué no lo captaban? Porque estaban pensando en ¿qué? En su reacción. La reacción que tuvieron era desear una posición. Estaban pensando más en esa posición que en lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando. Había muchos cuadros dentro de esto de enseñanza para ellos, pero ellos no captaron la enseñanza. ¿Por qué? Porque su mente estaba metida ¿en qué? En el reino, en lo terrenal. Y te das cuenta que en nuestra vida pasa igual. Muchas veces nosotros nos centramos tanto en lo terrenal que no te deja ver la parte espiritual. A veces uno piensa que lo principal es un aumento, ¿no? Pero quizás Dios te tiene en ese lugar con otro propósito que tiene que ver con algo eternal y no con algo material. Dios te tiene en tal lugar o en la iglesia no con un propósito material o una posición, sino que te tiene ahí por algo espiritual. Los discípulos lo tenían acá por algo espiritual, no algo terrenal. Entonces ellos no entendían el cuadro, porque su mente estaba centrada solamente en eso, el reino. Pero vamos a continuar y mira, pasa todo este cuadro. Yo le decía recién, el Señor Jesucristo está con su dirección clara hacia Jerusalén, con un mensaje directo hacia ellos, hacia la multitud, hacia los discípulos específicamente, diciéndole qué era lo que iba a pasar. Tercer anuncio de su muerte, resurrección.
pero también vas a ver la reacción de los discípulos. La primera reacción tiene que ver con Jacobo y Juan, una pregunta pidiéndole y exigiendo algo, un derecho por familia, quizás podríamos decir. Ese derecho tenía que ver con el hecho de darle una posición ambiciosa y egoísta hacia ellos. Ahora, el cuadro se ve de esta manera, ¿no? Los discípulos parece que están espiritualmente bien, pero ¿qué pasa? El enojo, la ira de parte de ellos hacia Jacobo y Juan demuestra que tenían la misma idea en la mente. Al ver Jesucristo este cuadro, aprovecha para ¿qué? Tomar a los discípulos y volver otro mensaje, darle otra enseñanza. Por eso nos vamos al versículo 42. Dice así, de alguna forma dice, mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis lo que...? Dice el versículo 40, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, el Señor Jesucristo le iba a enseñar esta gran lección. El llamado de Jesucristo era a servir con humildad, a ser un siervo, el llamado a ser un siervo. No te estoy llamando a que tengas una posición de privilegio donde puedas estar quizá mandando o teniendo mayores privilegios que otros, sino lo que le estaba diciendo, el llamado aquí es a ser humilde, a ser un siervo humilde, y eso nos lleva a esto, pero no será así, le va a decir, no será así, va a ser de una forma diferente. Dice, aquel que quiera ser de alguna forma grande entre todos, porque la discusión entre ellos era ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande entre todos nosotros que estamos acá al lado del Señor Jesucristo, acompañándole para todos lados, viendo su milagro? ¿Quién va a ser el mayor? Entonces, de alguna forma, esa era la discusión y el Señor Jesucristo aprovecha ¿para qué? Para enseñarle esta lección, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y dice el versículo 44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, es decir, yo no vine para que me esté sirviendo y todos estén detrás mío, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora fíjate, concluye él con el primer mensaje, ¿no? Versículo 32 al 34, él estaba enseñándole el cuadro de lo que iba a ser Jerusalén. Concluye este pasaje y va a concluir con ¿qué? Yo vine no para que sea servido, sino para servir, pero también para entregarme. Va a volver a darle el anuncio que quería, la lección que quería que ellos aprendan. Voy a Jerusalén con un objetivo claro, pero la idea acá tiene que ver con esto, el hecho del servicio. Fíjate, el servicio, la palabra que utiliza en el 43 tiene que ver con diaconizo, diácono, ministro, servidor, siervo, tiene que ver con esa servidumbre doméstica, es decir, irte de alguna forma hacia lo más bajo, ¿no? Lo que no te gusta, el servicio. Y quizá hablando de la iglesia, una de las cosas que a nadie le gusta es limpiar o venir a acomodar o hacer cosas así, irte al baño y limpiar el baño, ¿no? Son las cosas que no gustan. ¿Por qué? Porque ahí nadie me ve. Quizá lo que más nos gusta es poder quizá estar acá y tocando, o quizá cantando, o quizá predicando, enseñando, o en el lugar donde te ven, ¿no? Y el Señor Jesucristo quería enseñarle esta lección. No va a ser así. Si realmente quieres ser grande entre todos, tienes que hacer ¿qué? Humillarte. Humillarte y ¿qué hacer? Humillarte y hacer lo que nadie hace, quizá. Quizá meterte al baño y limpiarlo, ¿no? Quizá, y hablamos de cosas prácticas, quizá callarte, quizá no decir nada y guardar silencio. Quizá tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Acá los discípulos tenían que aprender la lección y saber que lo importante no era la posición en la que iban a tener en el reino, sino cuánto iban a entregarse con la obra. Yo quiero hacer algo práctico, ¿no? Quizá necesito utilizar 2 personas. Ahora vamos a hacer algo. Voy a poner esta silla acá, ¿no? A ver, voy a pedirle a Álvaro. Vente. A mi derecha, Facu. A mi izquierda. Y quiero hacer algo práctico porque era la lección que el Señor Jesucristo quería enseñarles a ellos, ¿no?
Y la lección tiene que ver con el hecho de esa humildad, ¿no? Habla del servicio, pero el servicio que el Señor Jesucristo hacía para con sus discípulos era entregarse totalmente, ¿no? Y espérame un segundito, ¿eh? Entonces, lo que él estaba haciendo era un ejemplo, ¿no?, de humildad. Y quizás lo que él hacía era algo así, ¿no? Creo que se hayan lavado los pies. No sé quién está más listo, si él o yo. Ajá. Sí se bañó. Quizás lo que él hacía era un ejemplo de humildad. Acuérdense que esta parte era algo cultural, ¿no? Ellos hacían eso porque caminaban mucho y cada vez que llegabas a un hogar, ellos llegabas a una casa y ellos lavaban los pies de la gente que llegaba en forma de hospitalidad, ¿no? El Señor Jesucristo cuando hace esto lo hace de una manera mostrando la humildad, que Él vino a servir, no a ser servido. Y quizá lo que uno hace acá también es mostrar un ejemplo de lo que es el servicio, ¿no? Y a veces como siervos uno tiene que quizá arremangarse, tomar sus pies, lavarlos, luego secarlos, y eso tiene que ver con la humildad, ¿no? Con lo que hacemos. Lavarlos, secarlos bien porque después se le mojan los tenis. Pero Facu tiene los pies grandes. 42 y medio. Y quizá lo que el taquito se va a salir ahora. Pero quizá lo que estamos haciendo tiene que ver con eso, ¿no? Un ejemplo para darnos cuenta de que a veces el ministerio, la iglesia, es un lugar de oportunidades para el servicio, pero no para una posición, sino para ser humildes y a veces arremangarte, bajar quizá hacia el piso y hacer esto, ¿no? Hacer esto. Si quieres póntelo porque tiene el... Bueno, vamos a dejar esto acá. Pues gracias. Muchas gracias. Como que tengo un olorcito. Pero fíjate que el servicio tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de lo que el Señor Jesucristo hace para con nosotros. Hizo eso para con los discípulos. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo toma a sus discípulos y lava sus pies y luego empieza a lavar? Y Pedro, ¿qué dice? No, Señor, yo necesito... Pero el Señor Jesucristo necesitaba mostrarle esa humildad, de decir que el servicio es algo que tiene que ver con humillarte muchas veces y no pensar en una posición, sino en cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Ellos estaban en su mente diciendo, el reino se viene, voy a tener un lugar privilegiado. Pero el lugar privilegiado es ese. El Señor dice, yo no vine a que me sirva, no vine para que me sirvan, sino que vine a servir y a entregarme por vosotros. Y creo que el desafío en esta mañana es poder entregarnos. Deja de pensar quizá en nuestras posiciones, o en lo que quiero, lo que hago, sino pregúntate qué quiere Dios para ti, qué es lo que quiere hacer Dios contigo. Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que tú te entregues para el que está al lado tuyo, que te entregues y des todo para con ellos. ¿Por qué? Porque Él fue el mayor ejemplo. Él fue el mayor ejemplo. Quiero mostrar un video y quizá luego concluimos y terminamos, ¿sale? Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor.
para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Siendo Señor y siendo Maestro de ser la Yo creo que concluyendo, el Señor Jesucristo le va a decir a los discípulos, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de todos. Ahora, yo creo que concluimos con esto, ¿no? La iglesia es un lugar de oportunidades para el servicio y de oportunidades para servir. Dios te llamó a servir y Dios no te llamó para darte una posición quizá privilegiada de estar en un lugar para que todos te vean, ¿no? Y quizá el llamado en esta mañana a ser siervo tiene que ver con eso. No pienses en una posición, sino piensa que si ves a un hermano al lado tuyo es una oportunidad para servir, ¿no? Que si ves algo sucio quizás en la iglesia o algo así, es una oportunidad para servir y hacerlo no pensando en que vas a ser menos o más que otro. Simplemente es pensar la actitud que el Señor Jesucristo tuvo, o la reacción que Él tuvo delante de los discípulos, ¿no? Y la reacción de Él fue tomar sus pies, lavarlo y humillarse de alguna forma, diciendo, aún siendo Señor de señores, Rey de reyes, inclinarse y tomar sus pies y lavarlos. Creo que nos deja el mayor ejemplo en esta mañana para nosotros entender lo que es el servicio a Dios, ¿no? Y quizá ver cada oportunidad que tenemos y no verlo como hoy otra vez me toca, hoy otra vez tengo que hacer esto, o tengo que hacer esto otro, sino verlo como un privilegio. El hecho de poder servir a otro es un privilegio, y yo no sé qué pienses, ¿no? Capaz que tu mente está cerrada pensando en algo que tú tienes, pero eso no te permite ver lo que Dios quiere, ¿no? Para ti. Entonces quizá en mucho de esto tiene que ver con el servicio, en poder compartir con otros el Evangelio. El hecho de lavar los pies tiene que ver también con quitar toda esa mugre que hay de pecado, ¿no? Y ayudar de alguna forma, no ayudar, sino ser portador del mensaje, ¿no? De lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo vino a lavar, a limpiar nuestro corazón, y de alguna forma Él te quiere usar también para eso, ¿no? Entonces, quiero en esta mañana animarlos a poder centrarnos en lo que Dios quiere y no hacer lo que los discípulos hicieron, de alguna forma centrarse en su pensamiento, en lo que ellos querían y tener esa ambición egoísta, ¿no? Y quizás centrarte en el mensaje que Dios tiene para ti. Yo no sé qué es lo que Dios te quiere marcar, creo que cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos está marcando, y que nosotros podamos ser siervos humildes delante de Dios, y cada cosa que hagamos, como dice su palabra, hacerla de corazón, no para los hombres, sino para quién, sino para Dios. Vamos a terminar orando y dejando este tiempo en las manos de Dios. Amado Dios, te damos tanta gracia porque eres bueno con nosotros, te agradecemos porque tú nos permites, Señor Dios, tener este lugar. Gracias por ese ejemplo grande, Señor Dios, de entrega que tú diste, de humildad, Señor, de poder servirnos, de poder venir a dar tu vida, Señor Dios, en rescate nuestro. Gracias por tu palabra, Señor, y ver cada ejemplo en ella, Señor. Te rogamos que tú toques nuestros corazones, Señor Dios, y como es tu palabra, Señor, que penetre hasta partir nuestras almas, Señor Dios, y que nosotros podamos servir con amor, Señor Dios, buscando a cada uno, mirándolo, Señor, no como superiores a ellos, sino como siervos de cada uno de ellos. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das en Cristo Jesús. Amén.